Muchas gracias, Maribel. Bueno, pues feliz sábado a todos. Buenos días, mis hermanos. Deciros que para mí es un gozo de verdad y mucha alegría cuando me hizo la invitación Maribel. Pues la verdad que no me lo pensé, porque de verdad me vino a la mente pues, muchos recuerdos, muchas añoranzas. En más de una ocasión hemos visitado esta iglesia con tus hermanos. Algunos ya no están con nosotros, están en el descanso, ¿verdad? Pero bueno, da el gozo y la alegría de ver pues gente de caras nuevas y que la iglesia pues está como está. Es una bendición que siempre hay gente, ¿verdad?, que el Señor trae a sus filas, ¿verdad? Bien, pues mucho gozo, mucha alegría, muchos recuerdos. Como bien ha dicho Maribel, pues a ver si un día coordinamos para que podamos venir, pues yo y el corico, aparte del coro, para que, bueno, veáis los cantos a nuestra idiosincrasia, a nuestra forma de ser como gitanos, que bueno. Yo digo que yo añoro estas alabanzas del Linario porque yo he nacido en la iglesia, tengo 58 años y he nacido en la iglesia, tuve el privilegio de haber nacido en la iglesia. Mi mamá es una de las pioneras de la iglesia gitana, de la segunda que conoció el Evangelio. Y yo nací en la iglesia y de verdad que yo siempre me creo en la iglesia con estos cantos, y a mí me añoran estos cantos. Quizás los que habéis oído los cantos nuestros, pues, ¡ay, qué bien cantan y tal! Pero yo es que añoro estos cantos. Los míos estoy muy acostumbrado a escucharlos. Y de verdad que me emociona mucho escuchar estos cantos que hace mucho que no los escuchaba. Bien, pues bien, una alegría, como digo, y un gozo estar con vosotros y compartir la palabra del Señor. Espero que el Espíritu Santo sea el que tome protagonismo en esta predicación. Yo quiero esconderme detrás de la cruz de Cristo Jesús. Quiero que el Espíritu Santo, es mi deseo, ruego y oración para el Señor, que sea el que traduzca mis palabras o convierta mis palabras conforme cada uno necesitamos escuchar en esta mañana. Amén. Que así sea. ¿Cuánto tiempo tenemos hasta que lo termináis? El que tú necesites. El que tú necesites. ¿El que yo necesite? No vais a hacer como uno que dijo, usted predica hasta que quiera, cada uno todos nos vamos. Espero que no ocurra eso. Bueno, pues la verdad es que me preparé esta reflexioncita para compartirla con vosotros con mucho cariño, con mucho amor del Señor, y espero que sea de bendición y que sirva de bien pues, para toda la iglesia, ¿verdad? El título que he puesto a la reflexión es La bendición que es creer. Eso es algo extraordinario que nos puede pasar, que nos haya podido suceder. Nos hace ser seres o personas diferentes, no en el exterior simplemente, sino en el interior, porque el creer es algo tan extraordinario de que nos ponemos en las manos del Señor de forma especial, porque cuando se nos presenta el Evangelio, cuando se nos presenta el amor de Dios y lo aceptamos, el Señor de una forma especial nos mima y está con nosotros, nos cuida, nos protege y nos desarrolla de nuevo a como al principio se nos creó, ¿no?, a su imagen y semejanza. Y eso es algo extraordinario cuando sucede en la persona, hermanos. ¿Sabéis? Es algo extraordinario porque fijaros lo que ocurre. El Señor, Cristo Jesús nos tiene mucho en cuenta, porque, ¿sabéis? A mí me causó mucho gozo y mucha alegría cuando Jesús nos tiene en cuenta, cuando se nos presenta el Evangelio, se nos presenta la fe y la aceptamos. Cómo el Señor ora, no solamente, porque yo digo que la Biblia es palabra siempre presente. No es una palabra que se escribió hace mucho tiempo para aquellas épocas, ¿no? La palabra del Señor siempre es presente. Y sabéis, Jesús cuando oraba en aquel entonces, pero hay una oración especial que hizo por sus discípulos, pero que también oró para nosotros hoy. Y lo vamos a leerlo mejor. En el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 15.
Fijaros, capítulo 17, versículo 15 hasta el 20, dice: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Fijaros qué bendición ya es creer en el Señor. Estamos en el mundo, estamos en el terreno del maligno, y tenemos consecuencias, pues consecuencias adversas, porque estamos en el terreno del enemigo, y el enemigo a veces nos azota, ¿verdad? Pero fijaros qué trato especial del Señor a estos, nosotros que creemos, que dice: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los envío al mundo. Y por ellos me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por esto, estaba orando por los discípulos, pero fijaros, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Fijaros, hermanos, Jesús en aquella oración nos tenía en cuenta a nosotros. Tenía en cuenta esta iglesia de Huesca hoy ahora. Jesús ora por aquellos que creen en su nombre. Y eso es una bendición. Estar bajo el cobijo, bajo la cobertura de ese amor, de esa misericordia del Señor hacia aquellos que acuden a Él y creen en su nombre. Es una bendición, porque la verdad que la vida cambia, y el apóstol Pablo vio esa bendición en su vida, y así lo manifestó en sus predicaciones y en sus cartas que escribía, cuando dijo en Gálatas 2:20: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Aquí vemos el gozo y la satisfacción del apóstol Pablo de decir: ya no, o sea, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y eso es una seguridad, eso es un gozo y una alegría, a pesar de los muchos pesares que puedan ocurrir. A Pablo le ocurrieron muchas desgracias, muchas cosas negativas, y encima además por causa del Evangelio, pero él sabía en qué y en quién había creído. Y eso era para él una bendición, porque a pesar de los muchos pesares, él dice en otro versículo: regocijaos en el Señor. Y para confirmarlo dice, otra vez lo repito: regocijaos en el Señor. ¿Por qué? Porque de todas formas, de todas maneras, en todas las situaciones, tanto cuando vaya bien como cuando vaya mal, es un gozo tener el Señor y vivir en el Señor en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque eso crea estabilidad, equilibrio, tranquilidad, seguridad, paz en la angustia, serenidad en las tormentas. Y eso es un gozo, a pesar de los pesares. Eso es lo que produce la bendición, que es en el creer. Ahora bien, hermanos, esto sucede solamente cuando creemos con todo lo que implica la palabra creer. Porque, ¿sabéis? El apóstol Santiago dice en su palabra: tú crees, bien haces, también los demonios creen y tiemblan, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, bueno, más claro que lo tienen ellos que lo vieron, ¿verdad? Que estuvieron delante de Dios, que vieron a Jesús. El creer, a veces, mis hermanos, pero no en el sentido simple o superficial de la palabra, porque es fácil decir: sí, yo creo, y sí, yo leo la palabra de Dios, lo creo también. Eso es una forma muy vaga de creer. Ahí no se produce esa bendición que tiene que experimentar, o que tiene que llegar, o esa efectividad de lo que es el creer, cuando alguien acepta a Cristo Jesús y su palabra en su vida. Entonces, hay bendición en el creer, pero no en el sentido simple o superficial de la palabra. El creer, con todo lo que implica el creer, para recibir ese gozo y esa bendición y sentirlo en nuestras vidas, y poder así tener esa andadura de estar regocijados siempre, a pesar de los muchos pesares, hay un contenido. Yo he puesto 4 cosas, seguramente habrá más, pero yo he puesto 4 cosas que tienen que suceder en el creyente para que el creer se convierta en una bendición, en un gozo, en una alegría, siempre, inclusive a pesar de las cosas adversas de la vida. Bien, primero, de estas 4 cosas que tienen que suceder en el creer para que sea una bendición,
es aceptar, claro, lógicamente, aceptar a Cristo Jesús como nuestro Salvador personal, ¿no? Por ejemplo, si vamos a Hechos, ¿os acordáis del carcelero de Filipos, verdad? Cuando estaban allí presos, estaban allí presos Pablo y Silas, ¿verdad?, encarcelados, pero hubo aquel estruendo, aquel terremoto, y le habían encomendado a este carcelero que custodiasen a estos presos, que si no pagaría con su vida. Pero hubo aquel estruendo, aquel terremoto, las puertas de la cárcel se abrieron y Pablo y Silas salieron. Y al ver esto, el carcelero de Filipos temió en gran manera por su vida, porque él le habían dicho que custodiase a esos presos, si no iba a ser muerto. Y este hombre, pasmado de aquello, se iba a matar. Él se iba a matar, se iba a suicidar. Y entonces el apóstol Pablo dijo: no hagas eso, no hagas eso. Y le hablaron del Señor, seguramente le hablarían del Señor. Y entonces este hombre, creyendo, dijo, versículo 31, estamos en el capítulo 16, ¿qué necesito para ser salvo? Y ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. La bendición de conservar la vida, porque luego fueron a su casa y predicaron y se convirtieron. Y en forma milagrosa, este hombre, aquí no menciona que lo ejecutaron por haber perdido la custodia de Pablo y de Silas. Entonces, el primer contenido para creer, para que se convierta en una visión, es aceptar a Cristo Jesús, porque en Cristo Jesús hay seguridad, hay salvación, hay la seguridad de la vida eterna, hermanos. Otro segundo paso es escudriñar su palabra, porque a veces sí creemos en la palabra, la leemos, pero no se trata de leer la palabra, sino se trata de escudriñar la palabra del Señor, profundizar en la palabra del Señor, porque cuando lo hacemos de esa forma, de esa manera, entramos en conversación ¿con quién? Con nuestro Creador. El Señor tiene muchas cosas que decirnos a nosotros. ¿Nos ha ocurrido alguna vez que habéis abierto la palabra de Dios en momentos de que necesitáis una respuesta, de que estáis quizás un poco tristes o que estáis agobiados o necesitáis algo de sentir del afecto del Señor de una forma pues contundente? Y abrís la palabra del Señor y lo meditáis, lo profundizáis, y no os dais cuenta que el Señor nos habla. ¿Por qué es eso? Palabra de Dios. Cuando escudriñamos, no cuando leemos, sino cuando escudriñamos la palabra de Dios, Dios nos habla. Seguramente Dios nos habla. Y de hecho mismo, Cristo Jesús así lo manifestó de esta manera. En Juan 5:39 dice nuestro Señor Jesucristo: escudriñar, o sea, ahondar, profundizar en la palabra de Dios, porque en ella pensáis que tenéis la vida eterna. Pero ellas son las que dan, ¿qué? Testimonio de mí. Ella es la que nos lleva a conocer profundamente a Cristo Jesús, a nuestro Salvador, aquel al cual hemos aceptado en nuestras vidas como nuestro Salvador personal. Y entonces se requiere que conozcamos, que intimemos con este Salvador, para que haya esa comunión, para que Cristo Jesús pueda estar en nuestras vidas. Y como dice el apóstol Pablo, juntamente con Cristo estoy crucificado. Crucifico mi carne, la que me lleva al mal, la que me lleva a la destrucción, la que me lleva al pecado. ¿Por qué? Porque ahora Cristo vive en mí. Y escudriñando la palabra de Dios, me llega a conocer ese Cristo Jesús. Me lleva el pecado desdibujó la figura de Dios en la humanidad. Pero cuando escudriñamos la palabra de Dios, cuando la aceptamos en nuestra vida, cuando vivimos armoniosamente con la palabra, y cuando conocemos a Cristo Jesús íntimamente, verdaderamente, entonces esa pecaminosidad que nos lleva al mal, a
al estar tristes, al estar apesadumbrados, a que las cosas nos afecten en gran manera hasta que a veces se pueda coger depresiones, ansiedades. Eso no va a tener lugar. ¿Por qué? Porque constantemente escudriñando la palabra de Dios, eso va a ser medicina para nuestro ser, para nuestra alma. Porque la palabra de Dios, hay una expresión que me gustó mucho, de alguien que dijo que es como una espada, que es capaz de atravesar a un muerto y hacerlo vivir. Eso es la palabra del Señor, porque nosotros somos muertos vivientes sin conocer al Señor. Porque la paga del pecado es muerte y estamos destinados ¿a qué? A morir, somos vivos pero muertos. Pero cuando aceptamos a Cristo Jesús como nuestro Salvador personal y escudriñamos su palabra, la hacemos viva y eficaz en nuestras vidas, resucitamos para vida eterna. En potencia tenemos la vida eterna. A eso estamos llamados. Por eso es una bendición el creer. Entonces, segundo paso, escudriñar las Sagradas Escrituras para confirmar, para crecer en el Señor. Otro paso es obedecerle. Obedecer la palabra, obviamente, tiene que ser así. Mateo 7:21 lo dice bien, palabras textuales de nuestro Señor Jesucristo. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entra en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Entonces, primer paso, aceptar a Cristo Jesús como nuestro Salvador personal. Segundo paso, escudriñar, conocer a nuestro Salvador. Tercer paso, obedecerle. Y aunque a veces, como humanos, a veces circundarán cosas en nuestro alrededor que no podamos entender. Y Señor, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué haciendo caso a tu palabra, me sucede esto o esto otro? O por guardar el sábado perdí un trabajo. A veces no podemos entender. Pero mis hermanos, es que a Dios no hay que entenderlo. Hay que obedecerlo. Y entonces cuando las cosas siempre, y no lo dudemos de verdad, hermanos, siempre redundarán para nuestro bien. Porque como dice en Romanos 8, ¿verdad? 14, creo es 8, 28. Dice, porque el que ama a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Y creámoslo que es así, hermanos. Aunque a veces las circunstancias adversas de la vida nos aborden, pero sigamos confiando en el Señor. Incluso hay, porque sabéis, a veces son pruebas que tienen que pasar. Y el Señor quiere y nos dice, sé fiel hasta el final. Porque cuando, en el momento de la prueba, a veces el enemigo ahí se va a meter para debilitarnos nuestra fe, para querer hacernos caer. Pero debemos ser fieles en toda la trayectoria de la prueba, ser obedientes al Señor. Y al final, cuando ya quizás parece ser que todo esté perdido, pero nosotros siendo fieles aún al Señor, es cuando el Señor actuará y hará ese milagro que necesitemos en ese momento. ¿Pero por qué? Porque estamos siendo obedientes a la palabra del Señor. El cuarto paso es que todo esto lo hagamos por amor. Todo esto lo hagamos por amor. Juan 14, del 21 al 23. Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré. Y fijaros, y me detengo aquí porque me emociono, alabado y glorificado sea el nombre del Señor. Y dice, y yo me manifestaré en él. ¿Creemos esto, hermanos, de verdad? Amén. Creemos que tenemos un Dios vivo y eficaz, que vive y reina, que no es un Cristo histórico que vino aquí a la tierra hace 2000 años. Todos los días estaré con vosotros, todos los días estaré con vosotros hasta el fin del mundo, hasta que el Señor aparezca en las nubes. Y de forma visual, de verdad ya lo podamos ver. Pero cuando obedecemos con amor, Dios nos ama. Y actuamos en consecuencia con ese amor que recibimos de nuestro Señor. Bien, pues, como digo,
la bendición que hay en el creer, pero en el creer tiene que darse estas circunstancias. Aceptar a Cristo Jesús como nuestro Salvador personal, escudriñar su palabra, obedecerle, y todo esto con amor. Tenemos que cultivar el amor en nuestras vidas. Y si surgen estas cosas, ¿sabéis? Entonces vamos a ver, ahora a continuación vamos a desarrollar 4 aspectos donde vamos a ver lo que realmente es la bendición del Señor, y eso se allega a nosotros. Por creer, y tener en cuenta, cuando nombre la palabra creer, entendamos todo ese contenido que hemos hablado hasta ahora, esos 4 pasos, hay más, pero esos 4 pasos que son esenciales en el creer, y tienen que darse en el creyente para que la bendición del Señor sea viva y eficaz y resulte así. Fijaros, entonces, cuando creamos por creer, tenemos gozo, paz y esperanza. Romanos 15, el apóstol Pablo aquí nos habla, Romanos 15, 13, el apóstol Pablo nos dice: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Amén. Los que andan en la carne, la alegría, la paz y la esperanza radican en el tener. Entonces los que tienen, pero que no creen, ven con esperanza y paz el futuro porque tienen dinero, tienen trabajo, tienen salud. Pero ¿qué ocurre cuando les falta todo eso? ¿Qué les ocurre cuando les falta todo eso? Se viene abajo su esperanza y se les va la paz. Porque diferente es para los que creemos en Dios, que somos sus hijos, y tendremos paz y esperanza, y nada ni nadie nos quitará esto, y nunca dejará de ser esto en nosotros, porque nosotros no descansamos en el tener, sino en el creer. Porque nuestro Dios es eterno y sus promesas son fieles y verdaderas y eternas. Y ahí está el ejemplo de Job, ¿verdad? ¿Os acordamos de Job? Job tenía muchas cosas, tenía muchas posesiones, pero él todo eso, él no descansaba en el tener, sino él descansaba en el creer. Y cuando le vino el momento adverso, cuando lo perdió todo, como él no descansaba en el tener, sino en el creer, ¿qué es lo que dijo? Job 19:25. Yo sé en quién he creído, yo sé que mi Redentor vive. Y yo sé que aunque deshecha está mi piel, aunque yo me haya quedado sin nada y esté aquí con esta enfermedad, yo sé en quién he creído. Y yo sé que mi Redentor vive. Y aunque esté así, yo un día sé que he de ver a mi Dios. Aleluya, hermanos. Alabado y glorificado sea el nombre del Señor, porque nosotros no descansamos en el tener, sino descansamos en el creer. Y eso se convierte en una bendición. Por creer veremos la gloria de Dios. Alabado y glorificado sea su nombre. Fijaros en Juan 11:40, en ocasión, cuando Jesús fue, después de 4 días, fue a despertar a Lázaro. Juan 11:40 dice: tenemos ahí en la pantalla, ¿verdad? Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Estaba hablando aquí a Marta y estaba diciendo: Señor, nos está diciendo que quitemos la piedra de mi hermano que está enterrado hace 4 días. Si hubieras venido antes, Señor, ahora ya hiede. ¿Cómo vas a hacer esto, Señor? Queridos hermanos, creemos en el Dios de lo imposible. Esa es la bendición que tenemos por creer. Y Jesús le dijo a Marta: ¿no te he dicho que si crees? Si descansamos en el creer, mis hermanos, aunque veamos un imposible tremendo, el Señor nos dirá: si crees, verás la gloria de Dios. Alabado y glorificado sea su nombre. Es por creer, pues, el que cree recibe, se le bendice, no porque lo merece, no porque ha hecho mérito, sino porque el poder y la gracia de Dios se manifiesta en los que creemos. Aunque pensemos,
Aunque las apariencias nos digan que no podemos recibir un milagro, no tenemos por qué desanimarnos, pues si creemos, nuestros ojos verán la gloria de Dios. ¿Os acordáis de Moisés? 40 años andando por el desierto, ansiando llegar a la Canaán terrenal, para allí, para allá, descansar de todo ese bagaje de 40 años por el desierto, con toda la aflicción y la inclemencia que era estar allí en ese desierto, 40 años, y por fin se divisa la Canaán, la tierra prometida, para ser conquistada, y ya reposar y descansar de tanta aflicción, de tanta andadura. Y le dice Dios: Moisés, tú no vas a entrar. Señor, ¿cómo que no voy a entrar? Después de 40 años siéndote fiel, soportando al pueblo, Señor, ¿cómo me vas a hacer esto? Moisés, cree solamente. No te he dicho que verás la gloria de Dios, pero no vas a ver la Canaán. Señor, no vas a ver la Canaán. Pero sabéis, Moisés fue fiel hasta la muerte y se sometió a la voluntad de Dios. Pero todos sabemos que Moisés no está en la tumba. Dios lo despertó, no para que entrase en la Canaán terrenal, sino para que entrara ¿dónde? A la Canaán celestial, hermanos. Por eso tenemos de querer siempre hasta el final, someternos al Señor, aunque a veces no entendamos, como he dicho antes, al Señor no hay que entenderlo, hay que obedecerlo hasta la muerte inclusive, porque entonces si creemos así, el Señor nos dice: no te he dicho que verás la gloria de Dios. Por creer lo imposible, mis hermanos, se hará posible. Vamos ahora a Marcos 9, 23. Aquí es una ocasión cuando un padre lleva a los discípulos a su hijo que estaba endemoniado, y sus discípulos, los discípulos de Jesús, no pudieron sacar el demonio. Y entonces, cuando vino Jesús, la gente se alegró, lo vieron, y Jesús le dijo: ¿qué ocurre? ¿Qué está pasando aquí? Y le explicaron, dicen: mira, pues este padre ha llevado a su hijo endemoniado ante tus discípulos y no han podido liberarlo. Y entonces el padre fue a Jesús y le preguntó Jesús: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y dijo: desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Y Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo es posible. Mis hermanos, he dicho antes que la palabra del Señor no es caduca. La palabra del Señor es siempre presente. Presente para ti, para mí. Y si en algún momento, o quizás ahora, estés ante un problema grande, serio, que te atormenta, que te quita el sueño, que te quita la paz, ves ante el Señor. Y al igual que este padre, dile: Señor, ten misericordia de mí. Si puedes hacer algo, ten misericordia de mí. Y Jesús le dice: si puedes creer. Nos dice esta mañana a cada uno de nosotros, si estamos en esa tesitura, si estamos en ese estar de que estamos ante un imposible que nos agobia, que nos atormenta, que nos quita el sueño, el Señor nos dice: si puedes creer, al que cree, todo es posible. Tengo que decir: alabado y glorificado sea nuestro Dios, hermanos. Hay situaciones en la vida que son humanamente imposibles de cambiar, de sanar, de arreglar. Son situaciones en las cuales los médicos a veces y abogados reconocen, quizás hemos escuchado esta expresión alguna vez, reconocen diciendo: no se puede hacer nada más. ¿Hemos escuchado alguna vez esa expresión? De médicos o de abogados en algún caso, ¿verdad? Y hemos escuchado esa expresión de decir: no hay nada más que hacer, no se puede hacer nada más. Es ahí donde el creer, mis hermanos, donde la fe toma un papel importante, es ahí donde creer en Dios es la única alternativa. Lo maravilloso de Dios es que es el Dios de lo imposible. Lo imposible para los hombres es lo que Dios hace posible para los que creemos.
Lucas 1:37 dice, porque nada hay imposible para Dios. Y nada imposible para Dios es nada imposible para Dios, mis hermanos. Lo voy a contar. He estado en un segundo dudando, pero lo voy a contar. Mira, yo soy una persona de mercadillo, soy autónomo, tengo negocios. Yo tenía dinero ahorrado, vivía bien, tenía un dinero ahorrado. Y cuando hubo aquel despegue de la inmobiliaria, el banco me viene y me dice, Eugenio, ¿por qué no inviertes estos ahorros aquí parados? Invierte en comprar casas, en comprar pisos. Digo, no, que no. Sí, hombre, sí, invierte y tal, no sé qué. Bueno, tal que los ahorros que tenía los invertí cuando estaba aquí todo el despegue aquel tan exagerado de la inmobiliaria, de los inmuebles, de los pisos y tal. Y bueno, pues invertí en una vivienda, salió bien, gané dinero, tal, bueno, total. Y luego, claro, me dijeron, oye, pues invierte más el banco, invierte más. Pues bueno, pues invertí más. Y luego todos conocemos lo que pasó en la crisis del 2008. Reventó aquella burbuja inmobiliaria, ¿verdad? Y a mí me cogió con tres inversiones. Y llegó un momento que ya no puedo hacer frente a eso. Y todo eso, pues económicamente me arrolló. Inclusive hasta mi casa estaba ahí colgada. Recibo una carta del juzgado, el 5 de diciembre. En 15 días le hacemos el alzamiento, o sea, tiene que salir de su casa. En 15 días, el día 20 de diciembre. Yo no pasaba las navidades en mi casa, entonces tenía mis hijos pequeños. ¿Sabéis cuando a veces en la película hacen ese efecto cuando ocurre alguna desgracia grande y hacen ese efecto de que el techo da vueltas? Yo vi la carta y eso me hizo ahí el techo literal. Eso no fue un efecto, no, fue literal, me hizo el techo así. Me acordé en saber en qué y en quién he creído, mis hermanos. Y en este caso, de que para Dios no hay nada imposible. 15 días. No tenía dónde ir porque me quedé arruinado, me arrolló aquello económicamente. ¿Sabéis? Yo me acuerdo que clamé al Señor. Señor, tú eres el Dios del imposible. Yo sé que tú tienes una solución para mí y para mi casa. En ti espero. Y preocupado sí, pero ¿sabéis? Desesperado. Porque sabía en qué y en quién había creído. Y ¿sabéis? Al día siguiente estoy viendo la televisión, las noticias, estaban ahí en el Parlamento hablando los políticos, que a veces hacen cosas buenas, los políticos, a veces hacen cosas buenas. Y veo que iban a votar una ley antidesahucios para la gente vulnerable. Y están votando, salió esa ley aprobada. Y sabéis que normalmente cuando aprueban una ley, pues pasa un tiempo, según queréis, pasa un tiempo hasta que entra en vigor. Aquella ley fue aprobada, pero aprobada para que entrase en vigor instantáneamente, en el momento. A mí se me abrieron los ojos. Y enseguida contacté con una abogada, eché los papeles. No recuerdo, pero 5 o 6 días, 7 días, me llama la abogada diciendo, oye, tranquilo que no te van a echar de tu casa. Mis hermanos, para Dios no hay nada imposible. Dios, en ese día, yo lo creo así, hermanos, Dios en ese día sacó una ley para mí antidesahucio, porque yo clamé un día antes al Señor. Y para mí eso no me lo quita nadie, yo lo pienso así. Dios en toda España sacó una ley para mí, seguramente lo sacaron para mucha gente, pero para mí, ver eso fue para mí, porque yo creo en un Dios del imposible. Y llevo ya 12 años, llevo 12 años en la casa, 12 años en la casa, y ahí estoy. Lo bueno de Dios es que no te pregunta también, ¿puedes pagarme el que te sane o el que te defienda de un pleito? ¿Puedes pagarme mis honorarios? Dios solo te pregunta, ¿puedes creer? Porque al que cree, todo le es posible, hermanos. Todo le es posible.
Y quiero contar otra anécdota, también. Esta sí que la tenía aquí la otra sí que improvisada, esta la tenía aquí. Yo no sé si habéis tenido el privilegio vosotros, a veces, de haber sido una oración contestada. ¿Habéis tenido el privilegio de yo lo tuve ese día, en esa ocasión, de yo ser, el Señor me utiliza a mí y a mi primo para ser una oración contestada para una familia que estaba, venían, creo que era de Alicante o así, parece que era, bueno, parece que era de Alicante o así, o de Valencia, y iban a Asturias, pasaban por Zaragoza y iban a un entierro. Y fijaros, yo fui a Madrid a comprar mercancía para el mercadillo, yo y mi primo, y a la vuelta siempre parábamos a mitad de camino, parábamos ahí por el área del 103, ¿conocéis esa carretera? Bueno, a mitad de camino más o menos paramos a echar un cafecito y tal. Pero sí, no paremos. Y vamos, y a la altura de la Almunia, Doña Godina, paramos ahí que hay una gasolinera, y dice, oye, pues ¿por qué no paramos que no hemos parado atrás? Vamos a parar aquí, en esta área, y paremos allí. Y ahí nos encontramos con una familia que era una familia pobrecica, era de etnia gitana, pobrecica, pocos recursos, y habían pinchado y no tenían rueda de recambio. Y había una mujer allí desesperadica, allí nerviosa, y mi primo nos acercamos, ¿qué aburrido? ¿Qué les ha pasado? Pues me dijo, mira, vamos a un entierro y tal, y hicimos pincha la rueda, no tenemos seguro, no podemos ver a la grúa, y estamos en esta situación, no sabemos qué hacer. Momentáneamente estaban ante un imposible, no sabemos qué hacer, no podemos llamar a la grúa. Entonces mi primo, que tenía un cuñado que vivía por allí, que tenía algo de coches y tal, de coches viejos, que reparaba y tal, lo llama. Oye, Gabriel, ¿estás? Sí, estoy por aquí, estoy andando ahora con el coche por aquí. Pues mira, estamos en esta gasolinera. Pues mira, necesitamos una rueda de este coche. ¿Tienes? Ahora voy para allá. Vine para allá a la gasolinera. ¿Y sabéis con qué coche vino él? Con otro idéntico al que tenía esa familia. El mismo coche, un Ford Sierra, me acuerdo. Un Ford Sierra. Y vino con ese coche allí. Y dijimos, oye, que mira que en este lugar, no te preocupes, sacó la rueda de recambio suya. Oye, perfecta, la encajó en el coche de esta familia. Perfecta. Cuando la mujer vio eso, una mujer mayor, vio eso, se encanó a llorar. Y nos acercamos, no llore, que se ha solucionado el problema, y ahora pueden continuar. No lloren, tranquila, que no pasa nada. Ahora mire, ya se ha solucionado el problema. Y dice, no, que estoy llorando de emoción, porque tenemos un Dios grande. Yo oraba de que el Señor me trajera aquí a alguien que me pudiera traer una rueda para solucionar este problema y continuar nuestro viaje. Mis hermanos, yo sentí un gran gozo y una alegría, porque una vez más vi que aquellos que aclaman al Señor, que creen en el Señor, para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible. Y de verdad que me siento muy privilegiado porque fue una oración contestada. El Señor me llevó ahí, a mí y a mi primo, para solucionar el problema de aquella familia. Y una última de las bendiciones que es por el creer es por creer, y esto es lo más grandioso, mis hermanos, por creer tenemos vida eterna. Amén. Eso es maravilloso. Juan 3, 16 al 18. Es un texto muy conocido por todos, ¿verdad? Pero la palabra del Señor hay que leerla, aunque la conozcamos. Juan 3, 16 al 18. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Mis hermanos, por creer, aquellos que creemos, que aceptamos a Cristo Jesús como nuestro Salvador personal, que escudriñamos su palabra, que le somos obedientes a pesar de las muchas adversidades, aunque no entendamos las cosas que nos ocurren, siendo creyentes, que no entendamos muchas cosas del Señor en nuestra vida, pero seguimos siendo obedientes y lo hacemos por amor, porque nos hemos enamorado de ese Dios maravilloso. Dice la palabra del Señor que a nosotros, se nos ha dado el privilegio y el gozo y la alegría de tener vida eterna.
podemos darnos cuenta de que creer o no creer es una cuestión tan importante que nuestro destino eterno depende de eso, de creer. La palabra de Dios es clara. El que cree no es condenado, es una cuestión de fe. El que cree tiene vida eterna y el que no cree ya es condenado. Aunque hay que mencionar, como he dicho también, que estoy refiriéndome a un creer genuino, en que produce de forma natural, por amor a Dios, el hacer su voluntad y someterse y obedecer sus mandamientos. Bien, seguramente que se podrá añadir más a todo esto que he dicho. Por esto, en esta hora, insisto, mis hermanos, a que creamos como hijos de Dios, con todo el contenido que implica la palabra creer. Y así afirmemos nuestro destino en Cristo Jesús, creyendo en Él, aceptándolo como nuestro Salvador, siendo obedientes a sus mandamientos. Y cuando este mundo se pare, porque habrá llegado a su final, Cristo, en el que creemos, aparecerá en las nubes. Cuando este mundo se esté cayendo a pedazos, mis hermanos, cuando todo se torne en tinieblas, cuando parezca que todo está a punto de desmoronarse y apagarse de este mundo, habrá muchos que estarán serenos y tranquilos y en calma, mirando al cielo, en medio de todo ese caos del cielo gris. Habrá muchos. Y quiero creer que los que estamos aquí también ahí estaremos en esa multitud, mirando al cielo, serenos, tranquilos, a pesar de que todo se esté demorando, mirando al cielo. Y de pronto veremos una pequeñita luz en medio de las tinieblas. Y tranquilos y serenos y gozosos, seguiremos mirando y esperando. Y cuando esa luz se haga más nítida, más visible, más clara a nuestros ojos, veremos nada más y nada menos que será Cristo Jesús. Amén. Que venga con la muerte de sus ángeles para llamarnos a cada uno por nuestro nombre, porque Él nos conoce a cada uno por nuestro nombre. Amén. Y nos dirá esas palabras tan benditas, tan maravillosas. A nosotros que hemos creído en su nombre, nos dirá: bien, buen siervo y fiel. En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra y hereda las mansiones que yo preparé para ti desde la fundación del mundo, mis hermanos. Amén. Es mi ruego, deseo y oración para todos que estamos aquí, mis hermanos. Perdón, no se me escucha. Es mi deseo, ruego y oración, mis hermanos, para todos que estamos aquí, que estemos firmes y adelante. Que nada ni nadie nos pueda apartar del amor de Cristo Jesús y de sus hermosas promesas que Él tiene para nosotros. Y gustar aquí ya la bendición que es el haber creído, el haber encontrarnos con ese ser maravilloso, que no es nada más y nada menos que nuestro Padre Celestial, y que nos quiere llevar de vuelta al hogar, nos quiere llevar de vuelta a nuestra casa, a nuestras moradas celestiales, donde allí ya sí podremos disfrutar de la plenitud de la salud, de la plenitud de la felicidad y de la plenitud de la vida eterna. Que así sea para todos nosotros, mis hermanos. Amén. Amén.